puedo ver qué hay en la pantalla. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada porque hoy día, aunque no lo creas, tenemos a 75 personas conectadas a través de Teams, pero también tenemos un evento presencial. Este es el primer evento semipresencial o híbrido que estamos haciendo en Sodexo Perú. Tenemos cerca de 10 personas acá en vivo, así que realmente creo que es un cambio en la organización. Estamos avanzando, yendo hacia adelante, en lo que va a ser, digamos, lo que viene. Se estoy trabajando desde diferentes áreas para poder trabajar tanto desde casa como desde las oficinas. Así que es un evento súper. Tenemos un taller. A propósito de la fecha que nos toca, que está referida a la lucha contra la violencia hacia la mujer, sabemos que todos los años hemos hecho algún tipo de actividad, alguna activación, algo que conmemore y que nos sensibilice a todos y a todas en estos días tan complicados que vivimos, pero que es importante dar un espacio también a la importancia de erradicar, de reducir cualquier campo o espacio de violencia que pudiéramos tener contra las mujeres. De hecho, si cuando vamos a revisar cifras, lamentablemente siguen siendo las mismas o incluso a veces incrementa. Sabemos que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún momento de su vida violencia física y o psicológica. Y en el campo laboral, de acuerdo a Gender Lab, el año pasado se registró que el 34% de las mujeres sufre de acoso o ha sufrido de acoso o hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, como empresa, como ciudadano corporativo, como Sodexo, queremos estar presentes en saber cómo podemos ayudar, ¿no? En trabajar de la mano todos y todas con ustedes, cómo podemos ayudar a reducir la violencia en nuestro entorno. Nuestro entorno le hace nuestras casas, nuestros amigos, nuestras amigas y nuestros espacios de trabajo. La verdad es que a través de Speak Up y los canales de difusión que tenemos referidos a la lucha contra la violencia, se presentan casos de acoso, se presentan casos de hostigamiento sexual. De hecho, en el For Year 22, tuvimos cerca de 24 casos en un año. Estamos hablando que cada mes 2 mujeres o 2 personas hablaban que habían dado la mano indicando que habían sido hostigadas o acosadas en el espacio laboral. También sabemos de que por cada denuncia que se presenta hay un aproximado de 90 a 100 que no se presentan. Entonces, si empezamos a extrapolar las cifras, realmente tenemos mucho que hacer en este campo. Desde Sodexo también, por otro lado, tenemos el orgullo de trabajar de la mano con Gender Lab y haber sido reconocidos hace unos días como empresa pionera ELSA. ¿Qué significa esto? Para los que no saben, ELSA es una herramienta que ha creado Gender Lab junto con el BIC para buscar de alguna manera a través de inteligencia artificial y de encuestas que se desarrollan, poder entender y llegar a hacer un doble clic en la problemática de cada organización respecto de la violencia o al acoso que se puede sufrir, ¿no? Con esta herramienta hemos tenido muchísimos insights que nos han permitido definir y trabajar hojas de ruta importantes. Por ejemplo, siempre nos centrábamos, por ejemplo, en la víctima, ¿no? En la persona que había sido acosada, pero hoy en día también tenemos un plan de comunicación muy fuerte para el testigo, porque efectivamente alguien que también es testigo o que visualiza o que percibe una situación de acoso o violencia en el trabajo, también la puede denunciar, ¿no? Y recordemos que el acoso también es una forma de violencia, o sea, no minimicemos o no nos hagamos de la vista gorda, sino más bien apoyemos a denunciar y hacer de que esta empresa sea una empresa donde es un ambiente de trabajo seguro y que día a día podamos ofrecer mejores espacios de trabajo laborales libres de acoso. Y ahora, con este preámbulo, paso a presentar a Saulo. Saulo es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Trabajo y Estándares Laborales Internacionales por la Pennsylvania State University,
con experiencia en el diseño de políticas públicas laborales y diversidad, investigación y docencia. Ha trabajado por más de 6 años en cargos del sector público en el Tony Mazzocchi Center de Estados Unidos y como consultor de la OIT. Actualmente es consultor de Gender Lab en Estrategia y Diversidad y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica del Perú en la Maestría de Relaciones Laborales. Nos va a dar un taller referido a los temas que hoy nos ocupa. Antes de pasarle la palabra a Saulo, quiero recordarles que esta campaña que estamos haciendo contra el hostigamiento sexual, contra la violencia de género, perdón, dura 10 días, 16 días. Comienza el 25 justamente con el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y culmina el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el Día del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para los que no sabemos o los que no sabían, uno de los principales derechos humanos que se ha afectado en el mundo entero es justamente la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que les pido que nos acompañen en esa campaña de 16 días a través del activismo corporativo y también a través de sus redes sociales. Gracias. Te doy el pase, Saúl. Muchas gracias, pero gracias a todas las personas, gracias también a quienes han escuchado y se han conectado el día de hoy. ¿Se me escucha bien? No sé si por ahí me podrían confirmar si es que todo bien con el sonido y eso, porque estamos con un reto tecnológico ahorita entre lo híbrido, sé que tienen personas presencialmente. ¿Sí? ¿Se logra escuchar bien lo que digo? ¿Sí? ¿Se logra escuchar bien? Perfecto, listo. Buenísimo. Entonces, quisiera por favor que... Ya, entonces voy a empezar con la presentación. Esperen un segundo. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Saulo Galicia. Yo soy el consultor de Gender Lab encargado de dar el taller del día de hoy. ¿Sí? Recuerden que va a haber un momento para poder hacer preguntas. Inclusive van a tener un formato para poder hacer preguntas de manera anónima, así que no se preocupen. Si tienen bastantes dudas, yo feliz de contestarlas. El día de hoy lo que vamos a hacer es nos vamos a centrar un poco en ver cómo funciona la violencia contra la mujer y qué podemos hacer si es que detectamos un caso de este tipo. De pronto si somos víctimas o de repente si conocemos a alguien que ha pasado por un caso similar, ¿no? Entonces, no es solo yo hablando durante 1 hora o de pronto 40 y tantos minutos, sino es en realidad también un proceso en el que vamos a pedirle a ustedes que participen a través de una plataforma, ¿sí? Para hacer esto un poco más interactivo. Así que muchas gracias por conectarse y empezamos un poco con esta charla que espero la encuentren útil y además interesante. Así que lo primero que quisiera que podamos preguntarnos es ¿por qué hablamos de violencia contra la mujer? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de violencia en general? Porque sabemos que existe, sabemos que hay personas que también sufren violencia, sabemos que hay hombres que sufren violencia, que hay menores, que hay adultos mayores. ¿Por qué es que necesitamos específicamente hablar de un tipo de violencia en particular? Bueno, lo que pasa es que en realidad la violencia no siempre comparte los mismos orígenes, ¿sí? De pronto hay una, por ejemplo, la violencia en los estadios, ¿sí? La violencia delincuencial puede tener un origen determinado, pero en el caso de la violencia contra la mujer, esta se debe a un sistema específico, a un sistema que nosotros hemos validado y con el que hemos crecido durante mucho tiempo. Este sistema nos dice que de pronto hay ciertas conductas que están toleradas de control, de manipulación, y que eventualmente cuando empezamos a aceptar esas conductas, nosotros puede que derivemos en situaciones mucho más graves. ¿Cómo funciona esto entonces? Miren, yo les voy a dar algunos ejemplos y de ahí vamos a entender por qué es que existe este sistema detrás, que es el que valida y alienta que exista la violencia contra la mujer. Miren, en 1979, hace ya algunos años, no era todavía en ese momento ilegal discriminar a una mujer. Recién en ese año se emitió la primera norma que prohibió la discriminación contra las mujeres. Hasta antes de esa fecha,
no estaba prohibida la discriminación. Un poco después, 5 años, en 1984, por primera vez se regula los mismos derechos para las mujeres que para los hombres en términos de herencia. Hasta ese momento, ¿sí? Todos los derechos sucesorios y toda la cuestión de poder heredar, los hombres tenían algunas ventajas más que las mujeres en el propio Código Civil del Perú. 1984. Vamos unos añitos después, en 1991, ¿sí? Se regula por primera vez el delito de violación sexual dentro de parejas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta esa fecha, si un esposo violaba a su esposa, eso no era delito. 1991, por primera vez, se establece que un esposo podría, como en efecto sucede, violar a su esposa. Loco, ¿cierto? Vamos 2 años después. En 1993, por primera vez, se prohíbe la violencia familiar. Hasta ese año no se pensaba que podría haber violencia dentro del hogar, cuando sabemos que es una de las principales fuentes de violencia. Y en 1997, por primera vez, se establece que si es que el violador se casa con la víctima, no se le va a tener que exonerar de la pena. Esto significaba que hasta antes de esa fecha, ¿sí? 96, 95, 94, si un violador se casaba con la víctima, ya no era culpable, él ni sus cómplices, ¿sí? Cifras terribles, ¿cierto? Acá estamos viendo solo historia, datos reales, historia de no tan lejana. ¿Qué significa todo lo que estamos mirando? Esto nos muestra cómo se ha naturalizado la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Durante mucho tiempo le hemos aceptado, era legal violentar mujeres y no pasaba nada. Violar sexualmente a una mujer no era un delito si es que yo de ahí me casaba con esta persona, sin importar si había presión detrás, la edad, terrible, ¿cierto? Hasta 1993 la violencia familiar no existía en nuestra propia legislación. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de estas normas que permitían estas formas de violencia? Miren, las normas no responden solo a lo que un congresista quiera poner o del Estado. Las normas tienen un origen detrás, en el pensamiento de la sociedad. Y detrás de esto, entonces, hay una serie de patrones socioculturales que legitiman ciertas conductas. Se espera de los hombres ciertas cosas y de las mujeres otras. ¿Cuál es el problema? Cuando se espera ciertas cosas de los hombres y de pronto también de las mujeres, y las mujeres no encajan en ese rol, en ese patrón, entonces viene lo que se conoce como la sanción social, que puede ser decirle a una persona, oye, está mal lo que estás haciendo, puede ser burlarse, puede ser bromear, o puede ser desde la agresión. Entonces, en el campo, por ejemplo, de las parejas, un poco, ¿qué se espera supuestamente de las mujeres? Que sean siempre fieles, que respondan al hombre, que estén al tanto y al servicio de él, ¿sí? Eso es lo que históricamente se ha pensado. Entonces, todos hemos crecido con esas ideas, no solo en el hogar, de pronto en mi hogar era súper igualitario y no veía esas cosas, pero yo prendo la televisión y veo que en las novelas es así, que en las películas se muestra un poco eso durante mucho tiempo, entonces va creciendo estas ideas en nuestra cabeza. Así que cuando veo que, por ejemplo, la mujer no encaja en ese patrón, en lo que se espera de ella, puede que devenga eso en esta sanción, en esta represión que eventualmente podría ser un caso de violencia. Por eso es que el problema se origina no en no encajar en el patrón, sino en ese mismo patrón sociocultural, en ir rompiendo esas ideas que toleran y naturalizan la violencia contra las mujeres. Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso le pasa a otras personas. Yo no pienso así, ¿sí? Yo soy súper igualitario, yo soy muy de avanzada. Bueno, miremos estas cifras de solo el año pasado, 2021. El 27% del Perú cree que si una mujer falta el respeto a su esposo, merece algún tipo de castigo, que podría ser físico o de otra forma de violencia. 26%, un cuarto del país, cree que una mujer debe estar siempre dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja o esposo lo desee, a pesar de que no quiera violación sexual. Un cuarto, a pesar de que ya esto es un delito, las personas en este país no han cambiado todavía esta mentalidad. Entonces, tenemos que ir de nuevo al patrón sociocultural que legitima esta forma de pensar, porque si así piensa la gente, es probable que de ahí deriven justamente o que no hagan nada frente a la violencia o que eventualmente la reproduzcan. 31%, casi un tercio de la población peruana, cree que una mujer que se viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. No tiene nada que ver cómo se viste alguien con quien la acosen, esto ustedes lo saben, eso vienen trabajando este tipo de campañas durante mucho tiempo, pero
Esto es bastante grave, porque casi un tercio del país, un tercio, piensa que las personas buscan que las acosen sexualmente. Entonces, los patrones que legitimaban todas estas normas de acá atrás, los que crearon estas prohibiciones, ¿sí? Que son al final naturalizaciones de la violencia, existen todavía. De pronto en la legislación ya no, ¿sí? De pronto las normas pueden haber cambiado, pero acá en nuestra cabeza todavía podemos tener algunos de estos patrones. Nuestro trabajo es ver cómo es que podemos prevenir, ¿sí? Y cómo podemos ir deconstruyendo y sacando esas formas de pensar que validan la violencia. El tema es que esto todavía existe y está muy presente y muy difundido, ¿sí? Porque ustedes se preguntarán, por ejemplo, entonces, ¿cuándo yo he interactuado con una persona que es víctima de violencia? Bueno, esa pregunta quisiera hacérsela yo a ustedes, ¿sí? Entonces, acá a continuación, ustedes tienen un código, ¿sí? Es un código QR para que puedan ingresar. Y con este código QR ustedes van a poder contestar esta pregunta. Si es que alguna vez han conocido un caso de violencia contra la mujer hacia una amiga, familiar o persona conocida. ¿Sí? Miren, solo tienen que poner su celular. Todos ahora ya sabemos cómo entrar el código QR, pero porque ahí por los menús y todo lo demás, ¿cierto? Pero en este caso, de pronto, yo les ayudo. Lo único que tienen que hacer es poner su celular en modo cámara, apuntar a la pantalla y listo. Eso les va a llevar a una pregunta, y es si es que alguna vez han conocido un caso de violencia contra la mujer, sea hacia una amiga, a un familiar o hacia una persona conocida. ¿Sí? Entonces yo voy esperando un rato mientras contestan esto. Perfecto, muchas gracias. Voy a mostrarles los resultados de lo que tenemos hasta ahora con todas las personas que han contestado. Vemos que el 94% de las personas nos dicen que sí conocen de un caso, mientras que el 5%, y esto va bajando, nos dicen que no. Tremendo, ¿sí? La violencia contra la mujer está muy difundida, está muy presente en nuestras vidas y esto lo ratifican las estadísticas de las personas que ahorita están acá. La mayoría de personas que están mirando esta sesión, esta conversación, que participan de este proceso, han conocido de violencia contra la mujer. Está muy cerca de nosotros. Muchas gracias por participar. No cierren ese enlace porque en algún momento yo voy a volver a pedirles por favor que vuelvan a entrar, sí, con otra preguntita, pero por ahora lo dejamos ahí. Ahora regresamos a nuestra presentación. Porque entonces, como bien ustedes han contestado, la violencia contra la mujer está muy presente, está en todos los lugares y eso lo podemos ver, por ejemplo, en este pequeño recorte de periódicos. Miren, las autoridades públicas, las autoridades políticas tienen casos de violencia contra la mujer y los conocemos. Por ejemplo, en esta noticia vemos que el exalcalde de Juliaca fue sentenciado por agresión física y psicológica contra su expareja. Y si vamos un poquito, uno dirá, bueno, pero eso no solo es a nivel de autoridades. Por ejemplo, un hombre intentó acuchillar a su pareja en presencia de su hija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta señora ya no quería estar con él. De nuevo, como yo espero como hombre que mi pareja siempre esté conmigo y me quiere dejar, entonces a raíz de eso yo la reprimo, la sanciono, sea en este caso con violencia, ¿sí? El problema está en estas ideas detrás que nos hacen pensar que tenemos ese control sobre lo que debería pasar respecto a una mujer. Además, ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto en pandemia? ¿Cómo pasó? En pandemia los casos de violencia se dispararon. ¿Y por qué? Porque mucha gente tuvo que convivir con las personas que de pronto eran sus agresores. Y eso generó, por ejemplo, que en Cerro de Pasco, en solo unos días, se registraron más de 100 casos de violencia familiar. Y por último, en redes sociales tenemos un caso muy llamativo de cómo se naturaliza y hasta se usa esto como broma o como humor. ¿Sí? Este chico, Sebastián Palacín, que digamos es el hijo de una autoridad pública, él lo que hizo fue grabó un TikTok, ¿sí? En el que contaba cómo él junto con sus amigos violaron a una chica que estaba en estado de ebriedad. Y lo contaba con tanto detalle como si fuera eso un logro, ¿no? Entonces, este es un gran ejemplo de al final cómo es que la violencia no solo está naturalizada, sino es que está alentada a través de ciertos patrones. ¿Sí? Pensemos de pronto que este chico no sabía conscientemente de que lo que estaba haciendo era mal, ¿sí? Pero
por más allá de que de pronto pienses o no, él sabe, si es que lo cuelga en redes sociales, que va a haber personas que lo apoyen, porque esas ideas que naturalizan o que sostienen la violencia detrás están presentes todavía en nuestra sociedad, sea en autoridades políticas, sea en personas del hogar o ciudadanos, o sea, inclusive durante pandemia, la violencia todavía existe y todos nosotros tenemos un rol para poder detenerla. Además, ustedes van a poder ver que la violencia contra la mujer, si bien va bajando algunas cifras, todavía está en números bastante graves, encima del 54%, lo que es extremadamente grave, porque nosotros veremos que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres son o han sido víctimas de violencia psicológica, física y o sexual alguna vez en sus vidas. 7 de cada 10. Terrible. Tú juntas 10 mujeres en una sala, por lo menos 7 de ellas han pasado por un caso de violencia. Entonces, esto está hartamente difundido. Los patrones que legitiman la violencia todavía están ahí y que la generan. Nosotros tenemos un rol fundamental para saber cómo actuar frente a estos casos. Podemos reducirla, podemos detenerla. La idea es como esta conversación es ver qué pueden hacer ustedes frente a un caso de este tipo. ¿Cuál es el rol que tenemos? Sea yo como víctima o sea de pronto como una persona que conoce de este caso y quiere ayudar a quien está pasando por esta situación. Para eso es importante definir qué es la violencia contra las mujeres, ¿sí? La violencia la vamos a entender como toda conducta que cause la muerte o algún daño, sea físico, sexual o psicológico, contra una mujer por el hecho de serlo, ¿sí? Por su condición de mujer. Ahora vamos a explicar qué significa esto de violencia por su condición de mujer. Esta clase de violencia puede ocurrir dentro del hogar, en la calle, en lugares sociales, ¿sí? En discotecas, o también en el propio centro de trabajo. El acoso sexual sabemos que es una forma de violencia. En el colegio, en las universidades, en las redes sociales y proviene y particularmente, pero no solo exclusivo, pero en su gran mayoría de casos, de personas cercanas, como su pareja, su esposo o alguien cercano, ¿sí? La gran mayoría de casos de violencia contra la mujer viene de personas cercanas, pero no solo de ellos. Ahora, decíamos, ¿qué tiene que ver esto de, a ver, la violencia por la sola condición de ser mujer, por el hecho de serlo? Bueno, les decía que la violencia contra la mujer tiene este origen en los patrones socioculturales, ¿cierto? Estos patrones socioculturales que nos hacen pensar que tenemos que ser de una manera, ¿no? Entonces se crea este ideario de que la mujer tiene que responder a ciertos patrones, sumisa, escuchar y todo lo demás. Bueno, esa persona cuando no encaja en ese patrón, y sale de ese molde, entonces viene este acto de represión, de sanción. Esa es la violencia por la condición de mujer, porque como eres mujer y no encajas en ese rol, entonces yo te voy a dañar de alguna manera, ¿no? Tú me hiciste sacar celos, tú eventualmente no quieres seguir conmigo, bueno, entonces como no encajas en lo que debería ser, es decir, por tu propia condición de mujer, entonces yo voy a violentarte, ¿sí? Por eso se dice que la violencia es por la condición o por el hecho de serlo. Por ejemplo, si viene un ratero, ¿sí? Y de pronto asesina a una mujer mientras le estaba robando, ese asesinato es poco probable que sea por un tema de violencia particularmente contra la mujer de la que estamos hablando acá, porque ese es un asesinato que de pronto es más de delincuencia de seguridad pública, que es diferente a la violencia que se presenta cuando hay de pronto una pareja que justamente agrede o violenta a su otra pareja porque no encaja en este rol y patrón, ¿sí? Entonces, vamos ahí a definir, a diferenciar ese tipo de casos, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, es asesinada en un atentado terrorista con más gente, también vemos, por ejemplo, que ese asesinato sí es súper violento, pero responde a otras causas, no es de la que estamos conversando aquí. Ahora, tengamos mucho cuidado con pensar que la violencia contra la mujer solo viene de la pareja o el esposo. Podría venir de alguien que intenta tener algo con esta persona, por ejemplo, y no lo desea, ¿sí? Ustedes recordarán que hay un caso muy famoso de una chica que estaba tranquila un día en el transporte público, en un bus, y de la nada viene un señor y la quema, ¿sí? La incendia. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, es lamentablemente un feminicidio. En este caso se llamaba Avi Agreda, la chica que falleció unos días después de este terrible intento de asesinato de este señor. Este señor no era su pareja, este señor era su ex compañero de trabajo. Él la acosaba sexualmente, ella al final nunca le correspondió, él pasó a acosarla fuera del trabajo, iba a su casa a veces y ella no le respondió más
y entonces este señor, de nuevo, por la condición de serlo, por su condición de mujer, él esperaba que ella le responda de una manera, ella no quiso, y entonces la mató, ¿sí? Este es un caso de violencia contra la mujer. Recuerden entonces que no solo viene de parejas, en un número alto van a venir así, pero también puede venir de otras personas. Ahora, acá ya es importante que tengamos muy mapeado cuáles son las distintas formas de violencia, porque hemos hablado un poco de la violencia física, ¿cierto? Pero en realidad hay otras formas de violencia que hay que tener siempre presente. Primero, ¿sí? La violencia física, ¿sí? Los golpes, los puñetazos, patadas, en general cualquier agresión física es una manifestación de violencia que hay que tener presente y que debemos evitar siempre. Además, pero esta es la que más conocemos ya, ¿sí? Por ejemplo, la violencia sexual, esa también hemos escuchado seguro, ¿no? Además, la violencia sexual, ojo, no solo son violaciones sexuales, sino pueden ser también actos contra el pudor, el propio acoso sexual, e incluso actos que no impliquen la penetración o el contacto físico, ¿sí? Hay formas distintas de generar violencia sexual, esto ustedes ya lo saben por las manifestaciones del acoso sexual, por ejemplo, enviarle reiteradamente mensajes sexuales a una persona, eventualmente amenazarla por no tener algo, ¿sí? Todas esas son manifestaciones de la violencia sexual. Pero existen otras formas, de pronto menos comunes, ¿sí? Menos difundidas, que también hay que igual tenerlas en cuenta. Una de esas es la violencia psicológica. La violencia psicológica es como la agresión verbal, ¿sí? Los insultos, los desprecios o las humillaciones. Esta violencia, que no deja, digamos, la huella física, es igual de grave que las demás, pero cuesta mucho identificarla porque la naturalizamos. Creemos que, bueno, solo fue un insulto, solo fue un grito, perdón, pero esos insultos, esos gritos van generando un problema en las personas y puede ser hasta tan o más grave que las otras violencias. Hay mucha gente que solo por violencia psicológica ha tenido cuadros de depresión o eventualmente se ha suicidado por lo que han estado viviendo. Acá ustedes van a ver una palabra, un poco en inglés, que se llama gaslighting, ¿sí? Gaslighting es una forma bien interesante que viene de una película. Esa palabra viene de una película. Gaslight son estas, no sé si se acuerdan, de pronto estoy hablando de algo muy antiguo, pero había unas lamparitas que funcionaban con un poco de gas o querosene a veces, no sé si recuerdan eso, que prendían con un poquito de fueguito y cuando no había electricidad. Bueno, eso es gaslight, eso es una lamparita de ese tipo. Lo que pasaba en esta película es que había una señora que era muy, muy millonaria y tenía una mansión, pero no tenía electricidad en ese tiempo. Entonces en las noches ella tenía sus lamparitas así. Y su esposo lo que hacía es siempre le bajaba la intensidad a la luz, le bajaba un poco el gas para que se reduzca y se ponga esto en penumbra. Y él le decía, oye, ¿has bajado la luz? Y él le decía, no, yo no he bajado nada de eso. Y poco a poco le iba haciendo creer que estaba la luz al máximo cuando en realidad ella lo veía abajo. Y entonces ella empezaba a pensar que estaba loca. Que era lo que él quería, era hacerla creer de que estaba mal para recluirla y quedarse con su herencia en esa película, ¿sí? De ahí viene el término. Es cuando una persona empieza a hacerle dudar a alguien de su propio criterio, ¿sí? Con el efecto de menoscabar su autoestima, de ir reduciendo su propia confianza y así controlarla más. Esto es una práctica muy común en ciertas parejas, entonces hay que tener cuidado con este fenómeno, el fenómeno del gaslight, ¿sí? Cuando a alguien le empiezan a hacer creer de que siempre se equivoca, de que está mal, de que no debería confiar en sí misma. Y por último tenemos la violencia patrimonial o la violencia económica. Esto se puede darse a través de pérdidas de los recursos, de negar el otorgamiento de alimentos cuando tengan que hacerlo, o buscar controlar los ingresos de la pareja o de una persona, una mujer, ¿sí? Esa es entonces otra forma también de violencia. Así que tengan en cuenta que no solo es violencia física o sexual, también la violencia psicológica está dentro de lo que estamos hablando y también es sancionada como delito. Así que a tenerlo presente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo funcionan estas violencias? O sea, ¿cuál se presenta primero y qué pasa después? No siempre hay un orden, pero vamos a ir un poco a lo que sucede normalmente. Y para esto hay que reconocer que la violencia es cíclica, ¿sí? Y en tanto cíclica puede ir escalando y de ahí puede bajar. ¿Cómo funciona esto? Miren, vamos como en la fase inicial. Con la fase inicial ustedes van a ver lo que conocemos como los ataques verbales, violencia psicológica, amenazas, hostilidad progresiva, te voy quitando tu autonomía, te controlo, te reviso el celular, ¿sí? Digamos que esta es una fase inicial. Si esta fase no se detiene a tiempo, puede que escale, puede que crezca y vamos a lo que se conoce como la fase crítica de la violencia. En esta fase estallan los maltratos, las agresiones físicas, detonadas por algún acontecimiento o sin previo aviso, ¿sí?
Entonces, acá ya va a venir la violencia física, la violencia sexual de pronto, y llega al máximo escalón, ¿no? Primero había gritos, primero insultos, luego pasa la agresión, lo que de pronto nos llama más la atención, ¿no? Y esta es la fase crítica de la violencia. Pero recuerden que esto es un ciclo. Entonces, no es que siempre se va a mantener así. De repente esto baja, ¿sí? Y vamos a lo que se conoce como la fase de luna de miel. En esta fase, quien agrede pide disculpas con ciertos gestos románticos y además responsabiliza un poco, le dice, pero es que tú me pusiste así, también piensa en cómo es que yo me siento, si es que le hablas a otros hombres, mira cómo yo me voy a poner, y empieza a responsabilizar y a culpabilizar a la pareja de la violencia que ha ocurrido. Y le dice, en todo caso, vamos a mantener la paz, ¿sí? Tú cambias estas cosas, yo ya no te voy a agredir, pero tú también pon de tu parte. Pero esto en realidad es una, como digamos, como una mentira, porque esto es un ciclo. Si es que nosotros no tratamos estas cosas, no tratamos nuestros propios problemas, entonces podemos replicar la violencia. Así que de la fase de la luna de miel puede que volvamos a la fase inicial y luego de nuevo esto estalle y desescale y así sucesivamente. Piensen en los casos que ustedes conocen. No empezó de frente con violencia física y de repente después de la violencia física se reamistaron, ¿sí? De pronto se reconciliaron, porque también, así como quienes agreden tienen estos patrones, las mujeres también tienen a veces estos patrones de aceptar esto, y tolerarlo y normalizarlo. Entonces, de pronto esto puede haber como entrado a una fase de luna de miel y ustedes lo pueden haber conocido, ¿sí? Y de repente vuelve de nuevo la agresión. Y ustedes dicen, ya, pero ¿por qué la persona no sale? Porque esto es un ciclo que va restando autonomía y es difícil salir. De ahí que es importante nuestro propio rol de mirar cuando alguien pasa por uno de esos casos, o ustedes, si es que pasan por este caso, recuerden que existe un sistema de protección del que vamos a hablar ahora a continuación. Pero ¿por qué estamos entonces conversando mucho de esto? Porque miren, la mayoría de personas que sufren casos de violencia contra la mujer es, de nuevo, de personas que suelen ser conocidas. 37% de los intentos de feminicidio o feminicidios vinieron de parejas o convivientes, 26% de exparejas o exconvivientes y 12% de personas conocidas, ¿sí? La gran mayoría de casos viene de personas que tienen un vínculo. Y además, la violencia, recuerden, la violencia sexual, sí, existe, 6% la ha vivido, la violencia física, 26%, y la violencia psicológica, más del 50%. No menospreciemos la violencia psicológica, es igual de grave y está mucho más difundida porque es tolerada por la gente. Entonces, acá yo les quisiera mostrar esta pequeña dinámica que es muy facilita. Miren, lo que tienen acá a continuación es un iceberg, ¿sí? Los icebergs son estos bloques de hielo que flotan en el océano. De pronto no se acuerdan, pero seguro muchas de ustedes han visto Titanic, ¿sí? Esta película con Leonardo DiCaprio, ¿no? De ese chico que quiere conquistar a una mujer de la alta sociedad en este barco inmenso. Bueno, ¿se acuerdan de que el barco se hunde después de golpear con algo? Eso con lo que golpeó es un iceberg. ¿Por qué estamos hablando del iceberg? Porque son bien útiles para una metáfora que se usa mucho, que es la metáfora de la punta del iceberg. Cuando yo les digo la metáfora de la punta del iceberg, es que de pronto pensemos en un problema. Así como con el iceberg flota en el océano. Y de pronto yo estoy mirando una punta, ¿sí? Un bloquecito. Pero sabemos que debajo de lo que yo estoy mirando hay toda una parte fuerte, que es la que sostiene lo que está arriba, pero que yo no la logro ver. Eso es las formas visibles e invisibles de un problema. Como con el iceberg, en la violencia contra la mujer pasa algo muy parecido. Tenemos formas visibles que identificamos rápido. Yo les digo, un asesinato, la agresión física de la pareja, una violación sexual, ¿son violencia contra la mujer? Y ustedes van a decir, sí, yo creo que sí. Pero si vamos más abajo, si vamos a las invisibles, a la parte no vista del iceberg, por ejemplo, humillar a alguien, despreciar, revisarle el celular, controlarlo, los propios celos, los micromachismos, la propia broma sexista, bromear con que yo soy quien tiene el control, los chantajes emocionales, esas son formas que nosotros de pronto no visibilizamos como violencia, porque justo como con el iceberg están al fondo, pero que sí comparten esa misma raíz. Y acá viene el problema, porque si yo quiero hundir la violencia como el iceberg, si yo golpeo solo lo que está acá arriba, solo me enfrento a la superficie, en realidad no estoy yendo contra las raíces del problema. Entonces, si yo quiero abordarlo de arriba, tengo que mirar lo que pasa abajo. Todo esto es violencia contra la mujer y todo merece ser detenido y erradicado. Ahora, ¿por qué ustedes escuchan esto? Porque en realidad el 44% de las mujeres va a buscar ayuda a una persona cercana. Algunas en su madre, otras en sus amigas o vecinos o amigos, ¿sí? Otras en su hermana y otras en su padre. Pero las personas que pasan por violencia buscan ayuda en personas cercanas. Y esos, como ustedes saben, pueden ser ustedes mismos.
Así que quisiera preguntarles esto ahora. ¿Saben qué hacer frente a un caso de violencia contra la mujer? ¿Sí? Pueden ingresar de nuevo a través de este enlace o el código QR y yo espero un ratito mientras responden. Recuerden que es el mismo enlace igual, o sea, lo tienen que solo actualizar o si quieren pueden entrar al código QR. Y yo actualizo esto para ir viendo las respuestas que van llenando. Esto lo vemos en vivo, ¿sí? Todo con la magia de la tecnología. Y cada vez vamos recibiendo más respuestas. Vemos que esto está muy reñido. Vemos que la mayoría de personas dice, sí, yo sé qué hacer frente a un caso de violencia. Y hay gente que nos dice, sinceramente, no, la verdad yo no conozco mucho este caso. Esto es un cuarto de todas las personas. Esto es bastante. Y va subiendo. Sí, recuerden acá que todas estas respuestas son anónimas, así que las pueden contestar con absoluta honestidad. Entonces vemos una tendencia. Un grupo nos dice, sí, yo sé, pero un grupo no menor nos dice, no, la verdad no sé bien cómo actuar frente a estos casos. Perfecto. Entonces, para quienes no saben y para quienes de pronto sí saben y quieren reactualizar, vamos a conversar sobre eso. ¿Qué hacer entonces cuando pasa un caso de violencia? ¿Cómo puedo responder yo si es que de pronto soy testigo o de repente soy la víctima también? ¿Cómo puedo actuar? Muchas gracias a todas las personas que participaron llenando este pequeño formulario, ¿sí? Y pasamos de frente a nuestra última parte de esta presentación. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Si es que ustedes conocen un caso de este tipo, primero tienen que acercarse a la persona que está viviendo esta situación y ver cómo está, ¿sí? Ver cómo la pueden ayudar, preguntarle qué necesita, de qué manera pueden construir esta red de apoyo que es fundamental para enfrentar la violencia. Está demostrado que las mujeres por sí solas, como víctimas, es muy difícil que puedan denunciar por todo este escenario de tolerancia y naturalización. Entonces es importante construir esta red de apoyo. Y esta red de apoyo ustedes pueden ser parte. Comenten a la persona que vive la violencia que existen formas de denunciar. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y que pueden denunciar directamente esto ante la situación, ante la policía o eventualmente. Así que, ¿qué pasa si yo decido denunciar? ¿Sí? Decidí, me animé a denunciar, soy víctima, de pronto quiero ayudar de alguna manera. ¿Qué debo saber? Primer punto, ¿sí? Existe toda una ruta para presentar la denuncia. Una vez que alguien presenta la denuncia, ahora le vamos a decir dónde se puede hacer. Esto se va a trasladar a un juzgado de familia que va a emitir medidas de protección. Estas medidas de protección se emiten en función del riesgo en el que se encuentra la víctima o las víctimas. Estas medidas de protección tienen que ser ejecutadas por la policía, como órdenes de no acercamiento, patrullaje o eventualmente otras formas, ¿sí? Y luego se investiga el delito, no antes. ¿Por qué? Porque la medida de protección responde, no es una sentencia, responde frente al riesgo en el que se encuentra una persona y cómo podemos protegerla para evitar que la violencia la afecte más. Después se investiga esto y habrá un juzgamiento y se tendrá una sentencia, pero la medida de protección, sepan que existe y está ahí. Entonces, ¿en dónde yo puedo denunciar estos casos? ¿Sí? Yo puedo ir, por ejemplo, a las comisarías, puedo ir a cualquier comisaría, ¿sí? O de pronto a la fiscalía. Si yo sé que hay una fiscalía cerca, penal, mixta o de familia, también puedo ir. E inclusive, si hay un juzgado cerca a mi casa, también puedo presentar la denuncia ante los juzgados. Si yo no sé si hay algunos cercanos, puedo siempre llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y el ministerio me va a contestar y me va a decir dónde yo podría presentar mi denuncia, si es diciendo mi ubicación. Pero acá tienen estas tres alternativas. Además, si es que se animan a hacer la denuncia a la fiscalía, recuerden que también lo pueden hacer virtualmente. Las denuncias se pueden presentar de manera en línea, así que ahí tienen varias alternativas. Segundo, yo fui a la comisaría y me dijeron que no podían recibir o tomarme mi denuncia. Ahora, ¿qué puedo hacer? Estimados y estimadas, ni la comisaría ni la fiscalía puede negarse a recibir una denuncia. Si es que lo hace, sí, que está prohibido, si es que pasa ese tipo de casos, ustedes pueden denunciar esto a la Defensoría del Pueblo, a este número que tienen acá. No se preocupen que esta presentación queda para ustedes. O también pueden denunciar esta atención indebida ante la Central de Denuncias del Ministerio del Interior. En su portal web, ustedes ponen Central de Denuncias Ministerio del Interior y les aparece una página donde pueden entrar o pueden llamar al número 1818 y ahí denuncian esta mala práctica de las policías. ¿Sí?
o de la policía o las comisarías. Entonces, recuerden que no se puede negar a recibir una denuncia de este tipo. Yo he sido testigo de una situación de violencia. ¿Puedo presentar la denuncia? La respuesta es sí. Sí pueden presentar una denuncia. No solo las víctimas pueden denunciar, también los testigos. Recuerden que no necesitan carta poder o una autorización. Lo único que tienen que hacer es proporcionar ciertas referencias mínimas para que se pueda ubicar a la persona que está siendo afectada, es decir, a la víctima. Y no debería haber represalia contra mí por esta denuncia porque yo puedo manejar cierta confidencialidad. Cuarto, no me dejan denunciar que mi novio me amenaza. ¿Acaso necesito huellas visibles de violencia para poder presentar una denuncia? Si es que no tengo un moretón, no tengo un rasguño, no tengo una agresión física, ¿necesito estas pruebas? No. Recuerden que la violencia no solo es física, también puede ser psicológica, económica o sexual, ¿sí? Entonces, puede que no hayan rastros físicos, pero igual yo puedo presentar mi denuncia. Nadie puede impedirte una denuncia por falta de huellas visibles de agresión, ¿sí? Entonces, además recuerden acá que una persona tiene un testimonio y el testimonio de las víctimas en estos casos tiene un rol de prueba, tiene un valor, funciona como una prueba también y no puede ser descartado. Quinto, ¿qué datos adicionales yo debo conocer? La denuncia ustedes la pueden presentar de forma verbal o escrita, ¿sí? O también por medios tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir a la comisaría y puedo narrar mi denuncia, no tengo que escribirla. O si quiero, puedo haberla escrita antes, narrar todos mis hechos y venir y presentarle esto a la policía. O también lo puedo hacer a través de internet. Sí, tengo distintas alternativas para poder presentar una denuncia. Además, la puedo presentar a cualquier hora del día y es gratuita. Por favor, a una comisaría, cuando van, pueden ustedes presentar una denuncia en cualquier momento, siempre tiene que estar disponible y además es gratuita. No le pueden pedir dinero por presentar una denuncia, por favor. Además, como estos son casos muy especiales, no necesitan tener la compañía de un abogado o de una abogada para poder presentar esta denuncia. Y si se trata de ustedes son una persona extranjera, por ejemplo, y quieren presentar una denuncia, también lo pueden hacer, ¿sí? No es que esto solo funciona para las peruanas, en realidad toda persona puede presentar una denuncia de violencia contra la mujer. Un dato importantísimo es que las niñas y también adolescentes pueden denunciar sin necesidad de que las acompañe una persona adulta. Normalmente, un menor de edad siempre necesita de la autorización de alguien mayor, ¿cierto? Que tiene su patria potestad o tiene la tutoría legal. Pero en este caso recordemos que la violencia puede venir de estas personas, por eso es que se permite que las menores de edad puedan presentar estas denuncias sin la compañía de un adulto o de una adulta. ¿Sí? Entonces, acá de nuevo, lo que podemos ver es que hay muchas facilidades para presentar este tipo de denuncias. Sexto, ¿me van a hacer preguntas cuando vaya a presentar la denuncia? La respuesta es sí. ¿Pero qué tipo de preguntas? La clave está ahí en cuáles son las preguntas que me van a formular. Recuerden que no te pueden hacer preguntas sobre aspectos que no están vinculados a la denuncia. Por ejemplo, si te gusta salir de fiesta o te vestiste de cierta forma en particular, son preguntas que nada tienen que ver con una denuncia. Solo están yendo a cuestionar tu conducta o tu comportamiento social. Y esto es lo que se conoce como revictimización, ¿sí? La revictimización es justamente la respuesta que suele darse a veces en este tipo de casos. ¿Por qué revictimización? Porque viene alguien que ha sido victimizada, una víctima, y de pronto pide ayuda en la comisaría y lo que hacen es la victimizan de nuevo. Por eso es como una doble victimización. ¿Sí? Eso está prohibido. El caso más común con el que lo van a identificar rápido es cuando viene una señora que ha sido agredida por su esposo, ¿sí? Va a la comisaría, dice, señores, por favor, quiero anunciar esto, y le dicen, bueno, pero ¿qué es lo que has hecho? No lo has como, de pronto lo has puesto celoso, o de repente no le hiciste caso. ¿Qué hiciste para que te agredan de esta manera? Esas preguntas no tienen nada que ver con los hechos, no están buscando investigar, solo están cuestionando la conducta de la víctima. Son preguntas revictimizantes y están prohibidas. Entonces, mucho cuidado cuando nos pregunten ese tipo de cosas porque está prohibida y yo puedo ir a la línea 1818 o denunciar ese tipo de atenciones, ¿sí? Entonces, sí me pueden hacer preguntas. El tema es que no pueden ir a cuestionar mi conducta o pues, mi comportamiento social. ¿Qué sí me pueden preguntar? Todo aquello que esté relacionado a los hechos que yo estoy denunciando. Como por ejemplo, te están amenazando, están controlando tu horario de salida, cómo fue lo que te agredieron, dónde te agredieron, qué más pasó, han amenazado a otras personas como a tus hijos, a tus familiares, ¿sí? O también preguntas vinculadas al riesgo de lo que tienes, porque sobre eso es que se calculan las medidas de protección que se van a tomar. Entonces, preguntas, sí.
La clave está en que no van a hacer todo tipo de preguntas. Preguntas revictimizantes están prohibidas. Solo aquellas que busquen identificar realmente los hechos para que esto se investigue adecuadamente. Séptimo, ¿qué necesito presentar o llevar conmigo cuando ya esté lista para acudir y poner mi denuncia? No se requiere presentar DNI, no necesitan su propio DNI, porque hay un sistema para eso. Por lo mismo, si es que alguien es extranjera y no tienen los documentos a la mano, también pueden denunciar. O si tú perdiste tu DNI, recuerda que quien tome la denuncia puede verificar tu identidad en el sistema de RENIEC, en el sistema de interoperabilidad del Estado peruano, al que ellos tienen acceso con su computadora. Entonces no tienen que tener el DNI a la mano. Además, pueden llevar cualquier prueba que ustedes quieran aportar que vaya a demostrar el caso que van a presentar. Fotos, videos, correos, WhatsApp, capturas de pantalla, redes sociales. Pueden ofrecer testigos, no los tienen que llevar ahí mismo, no se preocupen, pero pueden decir quiénes pueden ser testigos de estos casos o su propio testimonio. Recuerden siempre que el testimonio de una víctima también funciona como prueba en la violencia contra la mujer. Así como en los casos de acoso sexual funciona, acá también, ¿sí? El testimonio de la víctima es valorado y eso es lo que dice nuestra propia ley, la ley 30364, que es la ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, también establece que el testimonio es un mecanismo que puede ser presentado de esta manera, ¿sí? 8. Por último, si soy víctima de violencia, ¿qué derechos tengo frente a mi organización o frente a mi empresa? Acuérdense que su empleador se encuentra en la obligación de cooperar y ayudar a las víctimas de violencia. En ningún caso, las víctimas de violencia pueden ser despedidas o sancionadas a raíz de esta situación. Por ejemplo, ustedes sufren una agresión un día temprano, ¿sí? Están antes de salir al trabajo y las agrede su pareja. Entonces llegan tarde a la empresa y en la empresa le dicen, ¿por qué llegaste tarde? Dice, bueno, porque me agredieron. Uf, qué pena, pero igual te vamos a sancionar por tu tardanza. ¿Sí? Ahí hay un acto que está prohibido por nuestra legislación. Las empresas tienen que tener en cuenta que si están con una víctima de violencia, lo que tienen que hacer es ayudar más bien a que esta persona pueda canalizar y denunciar este caso. Entonces, en lugar de sancionarlas, lo que tienen que hacer es facilitar que esta persona pueda acudir al centro de emergencia mujer o al centro de ayuda que necesite y eventualmente poder denunciarlo. Si viene la víctima de violencia y me dice, por favor, necesito salir una hora antes del trabajo para presentar mi denuncia, yo no le puedo decir, bueno, está bien, no te preocupes, pero esto mejor acaba tu trabajo y no. No, es un caso muy grave en el que hay que adaptarse siempre a esta situación. Entonces, las empresas están obligadas, primero, a no sancionar a las víctimas por la violencia que está pasando, tener mucho cuidado con eso, y segundo, a facilitar la presentación de denuncias o acudir al médico o acudir al centro de emergencia mujer cuando esto sea necesario. Si una mujer tiene un proceso judicial por estos casos y necesita un permiso para atender al proceso judicial, de nuevo, permisos para darle este tipo de cosas, ¿no? Ese es el rol de las organizaciones y que Sodexo tiene implementado y desarrolla para este tipo de escenarios. Entonces, con todos estos tips, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Recuerden que pequeños actos siempre generan grandes cambios. Ustedes tienen un rol para poder detener la violencia, desde cuestionar estos patrones socioculturales que legitiman y toleran la violencia o también desde la actuación constante, ¿sí? Entonces, acá les voy a plantear una medida con la que ustedes, aunque no lo crean, van a poder ayudar muchísimo frente a estos escenarios. GenderLab, con el apoyo de varias organizaciones, y una de ellas es Sodexo, su organización, ha preparado una guía de acción rápida para denunciar actos de violencia contra las mujeres en nuestro país. Esta guía de acción rápida, sí, está un poco diseñada como lo que hemos visto con estos tips. Está muy fácil escrita, se puede entender de manera rápida, se puede leer muy sencillo y tiene varios datos para que una persona pueda denunciar un caso de violencia. Además, con el apoyo de estas organizaciones como Sodexo, ¿sí? La guía está traducida a otros idiomas, está en quechua y está en aymara y además está en audiolibro, es decir, está accesible para personas con discapacidad. Así que es en realidad una oportunidad muy fuerte para que nosotros podamos difundir estos derechos y que las personas que estén pasando por violencia se puedan animar a denunciarlos y saber que hay un sistema que las va a proteger y que hay una red de apoyo, que nosotros podemos ser parte de esa red de apoyo. Así que lo que nosotros les planteamos es, de nuevo, pequeños actos pueden generar grandes cambios. ¿Qué tal si compartimos esta guía? Yo agarro y se la envío a 10 personas por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram o la red social que yo use.
y se la comparto a 10 personas y le pido que también la compartan a más. De pronto ustedes ahorita no están pasando por un caso de violencia y de repente ahorita no conocen a alguien que sí, pero quién sabe si esta guía puede llegar a una persona que eventualmente lo necesita, ¿sí? Esta guía igual se va a lanzar hoy por la tarde, por eso es que ahorita no tienen el código QR, pero la guía se lanza en unas horas y apenas se lance, su empresa les va a mandar el enlace y les va a mandar el código QR para que ustedes la puedan revisar y compartir con gente. Imagínense, usen solo el hashtag Actúa contra la violencia, pónganlo y pónganlo en Facebook. De pronto, de nuevo, uno de sus contactos, ustedes no lo saben, pero puede que necesite esta información. Así que con pequeños actos os puede generar grandes cambios. Postear algo en Facebook no nos demora ni un minuto y de repente podemos cambiar la vida de una persona que necesitaba conocer de este tipo de datos. Muchísimas gracias por toda su atención, por participar a través de la plataforma. Ahora me quedo al tanto de si tienen alguna pregunta, ¿sí? Por eso yo dejo acá el código QR, que es el mismo código con el que hemos estado trabajando. Solo voy a actualizar la pregunta para que ustedes puedan plantear las dudas que tengan, ¿sí? Si es que desean, lo pueden hacer a través del código QR, ¿sí? Que es el mismo que hemos estado usando. Lo único que tienen que hacer es actualizarlo. O también me quedo presente por si de pronto hay alguna pregunta desde el público que está en presencial. Actúa contra la violencia, pónganlo y pónganlo en Facebook. De pronto, de nuevo, uno de sus contactos, ustedes no lo saben, pero puede que necesite esta información. Así que con pequeños actos os pueden generar grandes cambios. Postear algo en Facebook no le demora ni un minuto y de repente podemos cambiar la vida de una persona que necesitaba conocer de este tipo de datos. Muchísimas gracias por toda su atención, por participar a través de la plataforma. Ahora muy buena primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo apoyar a una persona que no sabe que sufre de violencia? Bueno, empezamos con esta pregunta, ¿sí? Muchas personas no saben que están pasando por violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en esta guía, por ejemplo, ustedes van a encontrar también que una parte de concepto para que la gente pueda aprender a identificar este caso. Lo primero que hay que hacer es notar que lo que está pasando es violento y debe detenerse, debe terminar. Sí, ese es el primer punto, concientizar, porque mucha gente a veces ha neutralizado esto. Sí, me revisa el celular, pero es porque me quiere. O me dice que no salga mucho porque me aprecia mucho y tiene miedo. No, en realidad esas son formas de violencia y lo primero que hay que hacer es notarlas. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente, ¿la guía tiene los links para las denuncias virtuales? Sí, la guía tiene los enlaces, ustedes van a poder acceder solo en unas horas a esta guía y además también puede ser anónima. Las denuncias pueden ser anónimas, así es. Lo único que necesitas es datos para que te puedan identificar a ti, pero, o identificar a la víctima en todo caso para protegerla, pero las denuncias pueden ser anónimas. ¿Qué sucede cuando ambas personas involucradas se identifican como mujer? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando de pronto hay una violencia entre dos mujeres? Eso también puede ser violencia contra la mujer si es que esta eventualmente es por el ejercerlo. Por ejemplo, una pareja de dos mujeres lesbianas y una le empieza a controlar con celos y todo lo demás, eso también es violencia contra la mujer y se actúa de la misma manera. Gracias por la pregunta. ¿Qué recomiendan hacer si eres testigo de violencia y la víctima no lo reconoce? Lo primero es justo ir y conversar con esta persona. Conversar y plantearle que lo que está pasando es violencia y no debería poder tolerarlo. Y acá viene lo que yo les decía al inicio, y es esta red de apoyo. En las redes de apoyo, cada vez que una persona se siente que no va a estar sola, que ahí está su familia, que están sus amigos, que está en su grupo que lo va a soportar, que la va a ayudar, es donde ustedes pueden ahí mejorar para que la persona pueda eventualmente animarse y salir de este ciclo terrible de la violencia. Otra pregunta. A veces la violencia hacia la mujer se da también de otra mujer. ¿Por qué cree que pasa esto y qué podemos hacer al respecto? Bueno, justo era lo que me decía. La violencia también puede darse de mujer a mujer, sí, totalmente. Y de nuevo, porque los patrones socioculturales que legitiman estas formas de actuar también están presentes en las mujeres y podría suceder, ¿no? Y la actuación es la misma, no tiene por qué ser tolerada. ¿Cómo persuadir a una mujer maltratada porque siempre pone excusa a los hijos? Bueno, más que excusa, de pronto es lo que va pensando, ¿sí? Y bueno, de nuevo, la red de apoyo. Construir una red de apoyo es fundamental para este tipo de casos. Nosotros demostrarle a esa persona que no va a estar sola, que va a tener un grupo que la va a ayudar si es que eventualmente se anima a denunciar.
Si denuncio como testigo y luego la víctima niega la agresión, ¿el agresor me puede denunciar o demandar? No, no puede pasar eso, porque ustedes pueden denunciar esto de manera anónima, entonces no van a tener cómo demandarlos, no se preocupen. ¿La empresa emite sanciones hacia maltratadores? Muy buena pregunta. Depende de qué tipo de caso se trate, ¿no? Si es que es una empresa y es un caso que involucra algún aspecto laboral, la empresa tiene un mayor margen. Si es que de pronto, por ejemplo, yo tengo un trabajador que agrede a su pareja, de pronto ahí hay una discusión un poco más fuerte donde es muy probable que igual la empresa vaya a buscar separar al personal porque no es que sea una imagen que le haga bien y no es algo que se desee, pero ahí esto es un poco más debatible. Pero lo cierto es que si es que una persona agrede y comete un acto de violencia, eventualmente puede ser sancionado siempre a todo nivel. ¿Cómo nos podemos proteger contra las denuncias falsas? Bueno, en general siempre el margen de denuncias falsas es bastante mínimo, es bastante corto, ¿sí? Pero si eventualmente hay una denuncia falsa y que es manifiestamente falsa, entonces uno siempre tiene el canal de la difamación para poder presentar como respuesta frente a ello. En dos ocasiones en la calle defendí a dos mujeres que estaban siendo maltratadas. El problema es que las señoritas terminaron insultándome y pidiendo que me vaya. O sea, al final defendió a su pareja. ¿Qué se debería hacer en ese caso? E hiciste bien, lo que hiciste es lo correcto. El tema es que, claro, las personas no van a animarse, como preguntaban arriba, de la noche a la mañana, ¿no? De nuevo, tú lamentablemente porque no conoces a esta persona, entonces no vas a tener más contacto, pero quienes sí saben de esto deberían involucrarse un poco más y crear esta red de apoyo para que poco a poco las personas puedan identificar la violencia por la que están pasando y salir de ese ciclo. Si la mujer golpea primero al hombre y éste lo golpea en defensa propia, también es violencia contra la mujer. Si es que se trata de un caso de legítima defensa, no sería un caso de ese tipo. Pero hay que ver si es que en realidad si la mujer lo que hace es solo estar reaccionando frente a las agresiones que ha tenido durante bastante tiempo y de ahí viene toda la violencia más fuerte, entonces sí podría ser. Hay estadísticas de casos no atendidos o perdidos fruto de la corrupción de los diversos niveles del Estado. Hay estadística que nos demuestra, por ejemplo, el costo de la corrupción en el Poder Judicial, ¿sí? No particularmente de violencia contra la mujer, pero sí sabemos de que la corrupción a todo nivel en el Poder Judicial, en la policía y en la Fiscalía nos cuesta un montón y sobre todo también desincentiva, porque las personas saben que no pueden denunciar este tipo de casos de manera sencilla o que no se va a tratar esta información. Con eso absolvemos todas las preguntas, ¿sí? Y además, dejo ahí cualquier pregunta adicional que puedan presentar. Llegamos ya al tiempo que teníamos. Muchas gracias por toda su participación. Gracias por su atención también. Ha sido como muy interesante ver también todo lo que han podido participar, ver sus preguntas. Demuestra que tienen un genuino interés. Y bueno, recuerden siempre que su organización está muy comprometida con este tipo de actos, con este tipo de elementos, y lo que quiere hacer es construir cada vez no solo un centro de trabajo, sino una sociedad libre de cualquier forma de violencia. Trabajar ese tipo de temas entonces es indispensable. Todos tenemos un rol para detener la violencia, para prevenirla o para actuar cuando ésta exista, ¿sí? La guía la van a tener solo unas horas y por favor les voy a pedir que la compartan con todas las personas que ustedes necesiten. Estos pequeños actos van a generar grandes cambios. Muchísimas gracias. Aló. Saulo, muchísimas gracias por todo. La verdad es que muy ilustrador. Lo que más me gusta es la participación del equipo. Hemos sido el momento cumbre, más de 135 personas conectadas. Y creo que la cantidad de preguntas que hemos recibido demuestra realmente el interés y el cambio que estamos generando dentro de la organización justamente para abordar ese tema, no solamente desde la problemática de la víctima, sino como testigos, cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar para que las personas que sean víctimas de la violencia también puedan denunciar o puedan dejar de lado este mal que les aqueja. Desde Sodexo estamos muy agradecidos, muy comprometidos. De hecho, esta guía que están lanzando, que con bajo la colaboración de Sodexo, va a ser muy importante, porque no solamente va a ser compartir a los 8.000 colaboradores que somos, sino también lo estamos compartiendo con nuestros clientes y proveedores. También estamos poniendo los anuncios o la guía en los comedores y las ollas populares que trabajamos a nivel nacional. Entonces, creo que justamente los invitamos a ustedes a unirse a esta campaña, a compartir la guía, como bien decía Saúl, al menos a 10 personas, ¿no? Si 8.000 personas compartimos esto con 10.000 personas, ¿a cuántas personas estamos llegando? Así que contamos con ustedes para unirse a esta campaña que dura 16 días, que comienza mañana 25 hasta el 16 de
diciembre, hasta el 10 de diciembre, que culmina con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos, gracias por su atención y que tengan un día seguro. Gracias.